UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Muy buenas tardes, acá estamos en el 103.5 en el programa Activamente. Los saludamos a todas y todos los auditores, bueno, y también a las personas que nos están mirando por la plataforma de Activamente Chile por Facebook. Bueno, hoy día tenemos una tremenda, digamos, invitada. Tenemos a Fernanda Pérez. Ella es enfermera, es magíster en alta dirección con un MBA en sistemas de salud y con formación en dolor y patologías neuromusculares y genética. ¿Ah? Fernanda Pérez es una persona muy dedicada al tema de la salud durante mucho tiempo. Eh, yo cuando la conocí fue bien, como bien particular, porque si bien ella tiene un discurso, tiene una preparación acerca del dolor crónico, que vamos a hablar del dolor, pero no solamente el dolor situado desde lo físico, sino también el dolor más metafísico, dirían otros, un dolor más espiritual o más emocional. Vamos a hablar de todos estos temas con Fernanda Pérez, pero a mí lo que me llamaba la atención es que Fernanda Pérez también tiene una experiencia del dolor en su propia vida, digamos. Entonces, esta aproximación humana, cercana, de transmisión, a mí siempre me ha llamado la atención, Fernanda, te lo digo, me gusta, me agrada mucho porque siento que puedes transitar desde los planos teóricos hasta los planos más prácticos y planos más situados en la intervención. Entonces, vamos a tener esta conversa libre y de pasadita también quiero invitar a todos los auditores a que visiten la página www.sabiasalud.cl y también visiten la página www.saludmental 2021. ¿Ya? Son dos páginas que están a disposición, que tenemos información acerca de salud mental y en menos dos clics va a poder conversar con todos los profesionales. Cada vez estoy más radial. ¿Qué creen ustedes? Hablo de correo. Eh, y está el gran Nicolai, y después le vamos a dar el paso a Fernanda, el gran Nicolai desde Suecia. Está, me parece que son un poquito más tarde ya. eh, Son 6 horas de diferencia, Salvador. ya, entonces está a las 6 de la tarde en este momento. Muy bien. Oye, mira, eh, Fernanda, ¿cómo te encuentras, Fernanda? Eh, ¿Cómo estáis tú? ¿Cómo has vivido la pandemia primero? Y bueno, ¿y qué te parece, digamos, estar compartiendo en este espacio? Oye, primero que todo, agradecer la invitación. Creo que estos espacios de conversación, de contención comunitaria son muy válidos y necesarios. Creo que todos estamos viviendo la pandemia. La pandemia ya es una crisis paranormativa mundial. Eh, y sí, pues la hemos tenido que vivenciar ahí en distintas etapas, desde el aislamiento, desde el encierro, y también con la preocupación de muchas veces tener un familiar dentro del hospital, de esta incertidumbre que genera ya no saber este sistema de salud que está cada vez más colapsado, que hay personal cada vez menos especializado atendiendo pacientes con perfiles más críticos, eh, y está en crisis el cuidado finalmente de la humanidad, Mm, es, por sobre todas las otras cosas. es como, es interesante eso. Mira, fíjate, Fernanda, que cuando partió el año pasado, partió la pandemia, eh, como que en lo personal yo me puse como una misión, ¿ya? Porque para darle como un sentido, digamos, a lo que estaba ocurriendo, porque estaba buscando en esto que en un momento se vuelve caótico o se vuelve muy de incertidumbre, que obviamente que produzca una serie de fenómenos emocionales, incertidumbre, ansiedad, etcétera. Y fíjate que creamos un taller, hicimos dos talleres, y el taller se llama Creando Como Inmunidad. O sea, este término de la como inmunidad es un término de Beatriz Preciado o Paul Preciado, porque no sé en qué fase va Ahora se llama Paul. Paul Preciado, que habla de este concepto de como inmunidad. Y va un poco en esta línea que insinúas tú, Fernanda, eh, que es como construir como soluciones, como desde lo colaborativo también parece, ¿no? Eh, Sí, sí, porque si algo ha evidenciado la pandemia y que probablemente ustedes se han dado cuenta, muchas de las soluciones de la pandemia se dice, bueno, tenemos ventiladores mecánicos, tenemos camas críticas y todo, pero pone el hospital, pone el ventilador mecánico y si no hay quien cuide, ¿cómo funciona ese ventilador mecánico? Si no hay alguien formado en ese cuidado específico, profesional,
¿Cómo funciona? Entonces, por más tecnologizado que esté esta sociedad en el siglo en el que estamos, etcétera, nuevamente un golpe bajo a nuestras mentes en el sentido de que el factor humano es finalmente el que se requiere. Porque se dice, bueno, hay medidas políticas económicas para que las personas puedan estar en sus casas, pero nos dimos cuenta de que un gran porcentaje de chilenos tienen un trabajo precario, donde tienen que ganar su sustento para la casa al día a día y que ellos no pueden a lo mejor estar aislados en su casa, porque tienen que salir a buscar la comida. Claro. Es como un poco, Entonces, Fernanda, el tema es que el dato, la riqueza del dato, sobre todo en el mundo de los negocios que se maneja mucho el business intelligence y el data analysis, o el big data, el dato, siempre que yo trabajo con esos números, les pongo ojitos, les pongo patitas, los humanizo. Y me dicen, ¡ay, qué lindo el monito! Y yo lo hago para que ellos recuerden de que detrás de ese dato hay una persona y que el dato es dato muerto si tú te vuelves igual que este hombre del que sale en El Principito, que el autor lo retrata muy bien, el hombre que cuenta estrellas pero no sabe por qué cuenta estrellas, y el Principito le dice, pero ¿por qué las cuentas? Y él le dice, tengo tantos y tantos millones de estrellas, estoy podrido en estrellas, como podría ser estar podrido en dinero en este mundo, y no saber para qué las tengo ni para qué las ocupo. Perdón, va pasando, parece justo una comitiva, no algo importa. para mi casa, así que se van a sentir las bocinas. Estamos en vivo, en la magia del en vivo. Pero se escucha piola. Y, y eso genera un poco esto. Tenemos ventiladores, tenemos muchos ventiladores, sí, pero ¿cómo los vas a ocupar? ¿Dónde vas a poner más ventiladores? ¿Cómo hacemos que las personas no se contagien? Entonces, el tema muchas veces va en que se puede fijar a nivel político o de gobierno, y ahí yo creo que me voy a la figura del Estado, de este Estado que entre comillas no tiene color político, sino que es un Estado salubrista público, científico, con corazón, y que tiene cuatro dedos de frente y que pues, tiene datos, pero esos datos tienen vida porque están sustentados y validados por las comunidades. No son estas encuestas INN que se aplican por aquí y por allá, donde la gente siente que le preguntan puras cabezas de pescado y no sienten para qué. ¿Para qué usted me está preguntando esto? Y ahí va, yo creo, el poder que tenemos y el deber que, bueno, yo ya no estoy en la academia, algún día volveré, pero la academia tiene el deber de educar a las comunidades. Y cuando digo comunidades me refiero a las juntas de vecinos, a los barrios, a todos los estamentos sociales, porque la data, el interés, el dato comunitario es lo que permite sortear una crisis. Estamos viviendo una crisis donde quizás el dato estamos en un cuarto oscuro y no, o podemos ver una fracción de este iceberg igual que el Titanic, pero no vemos para abajo qué hay. Si lográsemos dimensionar con la información comunitaria de qué es lo que me van reportando todos estos entes, quizás sería mucho más fácil sortear esta ola y que sea un Estado el que busca a las personas, el que contiene. No estoy hablando de un Estado socialista ni de un Estado paternalista donde infantilicemos a las personas, sino que me refiero a un Estado que sea capaz de contener frente a las situaciones de vulnerabilidad. Yo tengo una teoría al respecto para meternos al tema del dolor. Yo siempre he pensado de que Chile como país y de su población, pensándolo en una relación paterno-filial, son un vínculo totalmente ambivalente. Y que este padre rígido, que le encanta poner normativa y firmar decretos, se asemeja al padre que le regala un juguete al niño porque llora, porque hace pataleta y porque le da por quemar la casa completa, pero está este otro padre que donde no sabe cómo validar las emociones de este otro que me va y me quema la mitad del pueblo, porque no sabe tampoco cómo este pueblo infantilizado no sabe cómo expresar esas emociones, porque las expresa desde la rabia, desde la carencia. Entonces este padre rígido dice, bueno, tengo dos opciones, o le doy un premio que se puede ser algo económico, o me pongo más pesado y le empiezo a pegar con la correa y salgo a poner más policías en la calle y me pongo aún más rígido. Si seguimos en esta relación tóxica, nunca vamos a llegar a nada. Y no, es totalmente obvio. Oye, Fernanda, esta Entonces, imagen del Oye, niño, disculpa,
quería meter la cuchara un Dale. poquitito. Dale, dale. Sí, Mira, por supuesto. bueno, en primer lugar, bueno, es súper interesante el análisis que haces tú. Yo creo que la importancia del Estado es fundamental, ya desde lo primero que decías tú, que es, por ejemplo, esta imagen súper vívida del respirador. O sea, nosotros podemos imaginar que hay muchas cosas que podemos resolver a nivel local, montones de cosas de la vida cotidiana, inclusive en lo que respecta a la salud mental y física y social también. Pero no podemos tener un ventilador en cada cuadra. No podemos solucionar ese tipo de cosas. Entonces la pregunta, claro, va más allá del tema estrictamente político-partidista, sino que tiene que ver con una aplicación de lo más esencial, que es el cuidado de la humanidad, ¿cierto? Y de la necesidad de concentrar recursos. Y es ahí donde cae el problema también, como desarrollando un poco lo que decías tú hace un rato, ¿no? Que es la academia, por ejemplo, teniendo también un deber, ¿cierto?, de entregar recursos a las comunidades. Si no hay recursos tampoco económicos o de otro tipo como para que la academia pueda sustentar ese trabajo, también estamos fregados. Entonces, no es solamente las universidades, no es solamente los hospitales, se necesita realmente una estructuración de la sociedad a tal nivel que lo mínimo necesario para poder sustentarnos en general se pueda centralizar. Lo que no se necesita centralizar, no es necesario hacerlo, pero este tipo de cosas es fundamental lograr. El conocimiento, creo yo, que es un conocimiento que necesita ser diversificado, pero que también necesita ser concentrado en lugares, se concentrará en la academia y en otros sitios más. Y desde ahí se democratiza. Y el cuidado es algo que, creo yo, sufre o pasa por el mismo fenómeno. Es la impresión que me da. Sí, totalmente. O sea, el cuidado es un tema tan amplio. El cuidado es el ethos de la enfermería. Yo soy enfermera de corazón. Y el cuidado es una fuerza científica. Finalmente, gracias a Florence Nightingale, que ella fue bioestadística, y saca a la luz en procesos de guerra por medio de las matemáticas, la supervivencia, ¿cierto? Con las medidas de higiene. Pero si tú te pones a pensar un poco más allá, el conocimiento, no me gusta mucho esa visión de que el conocimiento está en la academia, en las revistas científicas y eso es ser. No, yo creo que el conocimiento está en todos lados, como tú lo dices, pero el tema es cómo hacemos traspasos de esos conocimientos entre la academia, entre los distintos sectores sociales y cómo vamos generando fuerza en base a ese conocimiento y cómo también hacemos los que tienen un rol más científico un trabajo social en donde ese lenguaje muchas veces complicado se puede transmitir a las comunidades en un lenguaje sencillo y que ahí vas tú humanizando y diversificando el acceso también ahí a la educación. Que la educación no es solamente acceder a una sala, un lápiz y un cuaderno. Yo pienso que todos los que han estado alguna vez en academia o algo, pienso que para mí sería obligación, yo diría que debería ser obligatorio. Bueno, después digo, pero eso tiene que nacer del sentir y ahí se me cae el obligatorio, que las personas tengan participación comunitaria y que tengan voluntariado y que salgan a conocer el mundo real como es. Yo no sé, yo por ejemplo no podría entender un ministro de transporte que no ande en metro, en hora peak, que no ande, como alguien que no conoce, ni siquiera que lo viva, que no conoce esa realidad, tenga que gestionar esa realidad. Claro que un poco la crisis que estamos viviendo hoy día, o sea, que es Entonces, aquí se da esa desconexión. Entonces, aquí aparece esta figura que yo pongo de este padre ambivalente con este hijo que se siente totalmente abandonado y vulnerado porque él le habla de sus necesidades, pero el otro que está aquí arriba, rígido, le dice, pero yo no las veo. Dice, ay, no te va a doler tanto. Le invalida totalmente sus emociones. Entonces, esa relación paterno-filial, mientras nuestro país no la sane, no vamos a pasar del pensamiento, y más encima eso potencia el pensamiento mágico preescolar que muchas veces tiene nuestro país, de que cuando a uno le decían una nueva constitución, la gente sentía casi como que mañana íbamos a estar en, no sé, en un país del primer mundo. Y eso no es así.
Y ahí tú ves de qué es la expectativa que está en este hijo golpeado históricamente en sus demandas, y que esto es algo a nivel de Latinoamérica, por la conquista y por muchos otros factores. Y desde ahí yo creo que falta un poco el llegar a estos dolores comunitarios y entenderlos. Aquí ya las fichas o datos de pobreza en Chile tienen que tener un factor cualitativo de cómo las personas viven la pobreza, que esto ya no puede ser entre cuatro paredes, O que sea, acá las sí, comunidades tiene que haber un elemento tienen, multidimensional sí, en la totalmente. evaluación. Oye, Fernanda, y en esto porque te voy escuchando, así como que me vienen como flashbacks en la cabeza, o imágenes. Cuando estás hablando de esto, me imagino a la élite chilena así como desconectada absolutamente, como arriba, tomando decisiones, el ministro o la ministra de Transporte, que nunca viajó en metro, esto que estáis contando tú, po. Entonces yo creo que esta es parte como de la crisis que estamos viviendo, que es esta decisión entre lo que es real y lo que es más fantaseado o más puesta como una creencia o como algo que está ahí etéreo y arriba, como un convencimiento, como le pasa a la élite chilena. Pero me llama la atención que tú como que abres como una posibilidad de comunitariamente trabajar ciertos temas, o sea, como un retorno a lo comunitario. Y fíjate que esto me es súper consistente porque yo creo que lo que está tensionado hoy en día, con toda la discusión constitucional, es el tipo de país que queremos construir. Y ahí Ujú. está tensionado, diría yo, esta idea neoliberal de un sujeto arrojado al mundo y que está solo, ¿ah? Y que se salva solo, ¿ah? Y que hace todo solo, ¿ah? Eso no existe. Y que está aislado. Entonces, cuando tú hablas, abrís como esta posibilidad, es muy consistente porque inclusive cuando uno va al registro de la ciencia o va al registro del tránsito de las pandemias, las soluciones sí o sí tienen que ser comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hay una tesis ahí dando vuelta, hay una tesis de la Bárbara Beñambre, que habla de las ollas comunes. Habla de las ollas comunes que la hicieron en la Universidad Andrés Bello, eh, y un poco la apuesta de la olla común como un espacio comunitario donde no solamente se va a comer, no solamente voy a satisfacer mi necesidad más básica, sino como también una posibilidad de un encuentro, siento, y de reconstruir este tejido social que está tan roto en Chile, que viene Tú lo has hace dicho, 30 tejido 40 años. social. El tejido social, entonces me encanta lo que estamos conversando. Vamos a pasar de la célula a lo comunitario en el próximo bloque, al dolor. Y te quería preguntar, pues, Fernanda, ¿qué opináis tú? Porque ya estamos terminando este primer bloque. ¿Qué canciones tenéis, pues, a propósito de esto que estamos hablando? Ay, le dije quiero que me trates suavemente. Ese tema Excelente. está muy para la pandemia. Hay que rescatar las ternuras, hay que rescatar el ágape, rescatar a Filia y rescatar a esos lazos que muchas veces nuestro sistema de vida no nos permite validar. Y, y nada, pues tenemos que volver a tratarnos suavemente. Ya, pues Es entonces, complicado, porque estamos totalmente acostumbrados a una cultura productiva, donde el que hace más es a quien se quiere más, entre el, el, comillas. el autoexplotado, Entonces ¿ah? ahora hay que volver al sentir, porque si no sentimos, no nos vamos a dar cuenta si tenemos la manito en la olla caliente de este sensor y nos podemos quemar. Y ya nos estamos quemando como humanidad con esta pandemia, así que sí, Bueno, tratémonos suavemente, como dice la canción. entonces nos vamos con Trátame Suavemente de Soda Stereo. Volvemos conectivamente en Radio UCB 103.5 en una notable conversación que tenemos en este momento. Estamos muy contentos, Fernanda, con que tú estés acá y que estés reflexionando con nosotros sobre todos estos temas. Hay un tema que para ti es muy importante, un poco de la mano de lo que nos decía Salva en el primer bloque, que es el tema del dolor. Me gustaría que partiéramos a lo mejor pensando, reflexionando un poquitito sobre de qué se trata el dolor, cómo ves tú el dolor.
¿cómo definirías tú el dolor y qué tan amplio es? Como para irlo relacionando con lo que conversamos antes y un poco con lo que ha sido tu trabajo también. Mira, yo siempre para definir así como muy en breve el dolor, de todas las definiciones internacionales por las sociedades científicas que hay, me voy más por que me gusta la que dice que parte con experiencia desagradable, física, psicológica, y yo siempre le sumo el social. Para mí el dolor es una experiencia colectiva. Mm, ¿Por qué? Porque todos vivenciamos el dolor de una u otra manera. sí. Todos vivenciamos el dolor físico. De hecho es una patología no sentir dolor. El dolor es una herramienta evolutiva que tenemos en nuestros cuerpos que nos permite dimensionar el peligro. A ti te duele cuando tu indemnidad física o psicológica está en peligro. Lamentablemente, por todos los procesos históricos que ha pasado la humanidad, el dolor es no bienvenido o no bien visto en estas sociedades modernas, por tanto es negado. Y estamos negando la herramienta principal que tenemos para enfrentar muchas veces estas situaciones de peligro en la vida. Si a mí no me duele tocar un objeto caliente, me voy a quemar. Por eso uno roza la olla e inmediatamente tu cuerpo saca la mano. Es un mecanismo de defensa. Cuando yo digo este dolor físico, sí es verdad, se experimenta por muchas veces la enfermedad, puede ser un dolor crónico, un dolor agudo, ¿cierto? Que sabemos que va a estar un cortito tiempo, pero también está este dolor crónico que se extiende por mucho tiempo y donde ya los mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo decaen y este dolor se instaura, que puede tener distintos orígenes, neuropático, fibras de otro estilo en nuestro cuerpo, pero más allá de la fisiología del dolor, que ha sido muy estudiada, me voy un poco más al aspecto social del dolor y al aspecto psicológico. Eh, el dolor es importante, tan importante como la felicidad. Sin embargo, el tema del dolor es cómo tú transitas por el dolor, por sobre evitar el dolor. Y acá nuevamente llevo al ejemplo nacional. Sospecho que Chile cayó en una dinámica de evitar el dolor, de no, somos los jaguares de América, aquí estamos súper bien, nos está yendo estupendamente económicamente, etcétera. Pero estos otros dolores sociales que estaban quedando bajo la alfombra estallaron. Es el típico chileno que no, tengo un problemita en una muela, no voy al dentista, y empiezan a pasar los meses y después llega con una tremenda infección y todo, y para embarrar al dentista porque se dejó estar. Y es un poco eso. Ahora actualmente como pandemia estamos viviendo un dolor colectivo. Todos estamos viviendo esto. Por eso yo digo, esto ya no es como la Segunda Guerra Mundial, que los europeos que sobrevivían a esa catástrofe tomaban maletas, llegaban a Latinoamérica, trataban de construir su vida de nuevo. Acá todos estamos sufriendo una pandemia, más, unos menos, pero todos estamos en este mundo que está viviendo este caos. Y creo que en un intento quizás de mecanismo de defensa se ha tratado de normalizar un poco el mundo en pandemia con el teletrabajo, donde hay muchos objetivos y temas por cumplir, porque también le hacemos honor a esta cultura cosística, y no me refiero solamente a Chile, no estoy hablando de política, estoy hablando de algo social y algo mundial, de esta cultura cosística muy ligada a los sistemas económicos, donde el que más hace, el que más produce, por tanto, mientras más gana, más feliz es. Y esta cultura cosística donde yo invalido la humanidad totalmente del otro, su capacidad de decisión y de sentir, y yo lo que él hace cosas. Y esa cultura cosística florece cuando yo conozco a alguien y ni siquiera a veces le pregunto el nombre, si le pregunto, ¿y qué es lo que así? ¿O qué? Antes de cómo te sientes. El niño llega del colegio a la casa, se siente y la mamá le pregunta qué hizo. El niño siempre te responde nada, y uno dice, ¿para qué lo manda al colegio? Pero ¿y cuántas veces le preguntamos, ¿y cómo te sentiste hoy día? ¿Y qué fue lo que más te gustó hoy de tu día? Entonces, el sentir en estos tiempos está todavía castigado. Es mal visto que alguien te diga, ¿sabéis qué? Hoy día me he sentido, el que llega positivo ya es visto como loco, pero el que llega sintiéndose mal y te lo cuenta en confianza, es como que molesta, ¿no? Molesta el que llora, el que anda muy positivo también me molesta. Y eso va porque somos una cultura mundial, a lo mejor acá en nuestro lado del mundo se nota más, quizá en Medio Oriente no es tanto, pero somos muy negacionistas del sentir. Y eso va muy ligado a no querer vivir el dolor.
Por eso somos un país que policonsume fármacos para cualquier tipo de dolor. No queremos enfrentarnos a él. Nos empieza a doler algo y la gente dice, oye, tienes que ir al médico para hacerte ver. A mí me da risa esa frase humorística porque tiene para mí una resignificación a nivel desde el análisis del lenguaje para hacerte ver. O sea, tú mismo te estás diciendo que te estás invalidando, autoeliminando y que necesitas que otro te venga a decir, oye, ¿sabes qué? No te estás cuidando. Te estás, o algo que es a lo mejor. Y eso viene de la culpa, pues. Somos culturas culposas, el camino de la cruz. Acá venimos a sufrir, después que cerramos los ojos acá está el paraíso. Pero acá, y entonces eso choca con que tú, por ejemplo, le cuentes a otro, oye, ¿sabéis que me comí un helado y estaba súper rico? Y disfruté el helado y fui feliz porque ese helado me lo comí con un amigo y conversamos y nos jodimos la risa. Mira, disculpa que te voy a hacer una cápite, porque me hace, esta sociedad, siento, es una sociedad, y estos discursos de la felicidad son discursos muy calvinistas. Esto Nico lo entiende muy Mm. bien. También tú también, es muy calvinista. O sea, la idea del calvinismo es que el trabajo nos va a liberar. Entonces tenemos que, como no somos dignos del paraíso, qué sé yo, tenemos que sacarnos la cresta trabajando y el trabajo nos libera. Entonces, esta idea del trabajo liberador se traduce también en los discursos de la felicidad posterior. O sea, tienes que ser feliz a toda costa. La posibilidad de vivir alguna emoción que está caracterizada como algo negativo, como el sufrimiento, la pena, la tristeza, se ponen como en clave de debilidad. Por lo tanto, empieza a surgir como un sujeto que tiene que ser altamente eficiente, funcional, cosificado, que por favor no vaya a tener muestras de debilidad y que por favor que sienta que la autoexplotación lo realiza como ser humano. Entonces, en ese cuadro, me hace mucho sentido lo que decís. eh, Estuvo Gonzalo Lira, el director de escuela de la Valpo acá, y decía algo muy parecido a lo que decías tú, Fernanda, en el sentido de estas sociedades del rendimiento, que del coreano no me sé lo, Byung-Chul Han. ya, lo he leído, pero no lo sé no lo sé ni decir. Esto de estas sociedades de alto rendimiento que producen un sujeto, una subjetividad que cree que al estar más autoexplotada, está más realizada. Entonces, esta sensación que yo la he tenido, yo lo reconozco. Yo reconozco que el arrojarme al no hacer, a la negación no, al ocio, directamente al ocio, no a la negación del ocio como un nec ocio, sino al ocio directamente, las dosis de culpa. Un sujeto que también tiene que estar como en movimiento permanente. ¿Ah? Entonces, y si se detiene ese sujeto, es un sujeto indeseable. Así yo me he sentido como indeseable, así como estoy flojeando, weón, me saqué la cresta todo el día, me tiro un rato, no puedo estar quieto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Es Vaya que a eso autoexplotarse. también pasa por el proceso de conciencia, de cuando Correcto, correcto. va con un proceso, a mí también me pasa, y pasa que yo me meto mucho en la idea y los proyectos que me gustan. Bueno, tú mejor que nadie me conoces, y de repente miro la hora a 4 de la mañana. ¡Ah! Y digo yo, pero chanfle, y es porque me puse a leer paper y me meto, güey, pero es porque lo gozo también. Hay un tema ahí muy del placer de cuando me meto en temas de investigación, o, que en mi área finalmente ya y porque lo disfruto, pero y es tanto ese disfrute que la otra vez lo hablaba con otro investigador y me decía como que se nos olvida comer y estáis soñando con el tema y después se te ocurre otro objetivo y leíste otro paper en la mañana y alguien te habló de otro paper y es como que, yo cuando hablo con esa gente es como, que vibro, pero está bien porque es mi pasión, ¿cachai? Es lo que yo disfruto. Es como yo creo que un futbolista cuando se sienta a ver así como los mejores goles de la Champions League y que los ve gozar, a mí es lo mismo. Pero yo creo que llegar a encontrar esos niveles de placer y de liberación va muy ligado también a no vivir desde la culpa y a sentirnos también sujetos de placer. No me estoy refiriendo a placer sexual y no eso, Solo me estoy refiriendo placentero. al placer neto. A que, pucha, qué rico sentarme a lo mejor en la plaza a las 3 de la tarde mientras están todos trabajando con un helado, po. Y que no hay nada de Después tiene malo, que ir a trabajar. y que claro, y después a lo mejor que no hay nada de malo, si el viernes quiero dormir una siesta,
Mira, si la culpa parte como una carga y uno, mientras más solo está, más carga subjetiva siente que lleva. Mm. Y por Eh, eso es tan importante este tejido que tú hablabas ahí, Nicolai, como ejemplo. Lo iba a poner de ejemplo fisiológico. Una célula entre sí tiene entes, organelos, que son colaboradores entre sí. Cada uno tiene su función, pero todos saben para qué funciona y cómo se prestan ahí uno a otro. La ciencia dice que fuimos evolucionando a lo largo de este camino por ser que cada vez fueron más específicas, por ejemplo, una neurona, una célula miocárdica. Pero el corazón trabaja con el cerebro. Son altamente especializados, pero se colaboran entre sí, no compiten. El tema es que para sobrevivir a estas crisis mundiales, la competencia tiene que quedar de lado, tiene que aparecer la colaboración. Y la colaboración es algo innato que ya se sabe por muchos estudios, el principio de colaboratividad que traen los niños, cuando a ti se trae algo y la guaguita de 1 año y medio parte detrás a recoger este papelito, o que tú te pegás y el niño te hace un niño, nace desde la empatía y desde la capacidad que tenemos a nivel cerebral de nuestras neuronas espejo, empatía, y de la capacidad que tenemos a medida que vamos creciendo de validar las experiencias dolorosas del otro. El niño se pega con una mesa y le dice mesa mala, porque él dimensiona que la mesa es la que lo agrede a él. Oye, Fernanda, Pero, y ahora es un poco nos toca crecer en eso, po. Fernanda, ¿Cómo Nico, activamos esta empatía? mira, quería hacer una pregunta, porque noto que hay como, hay algo como en común que tú pones, que lo hemos visto en otros programas, la importancia del reconocimiento del dolor, la importancia del reconocimiento del dolor, la importancia del reconocimiento de nuestros estados emocionales, es como el primer lugar donde uno empieza como a construir, digamos, sus propias soluciones también. ¿Ah? O empieza, digamos, en este reconocimiento, en la oportunidad para la tramitación posterior de muchas situaciones como internas. Entonces, yo te quería preguntar, Fernanda, Nico, ¿cómo ven el tema de una propuesta más como más a nivel como global, ¿cachai? Acerca del reconocimiento y la legitimación de los espacios de dolor, sufrimiento y de las emociones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven en Chile? Yo creo que hay que hacer grupos de contención comunitaria, pero no así como pensando en pandemia, sino que esos grupos siempre deben estar. Y yo pienso que están las ollas comunes, por ejemplo, la gente no solamente va a buscar comida, es la señora Luchita que habla con la Pedrita y se cuentan cómo está el marido, que se cuentan sus dolores comunes, cotidianos y corrientes. Pienso que esos grupos de contención son catárticos muchas veces y que esos grupos de precisamente que ya están activos en la comunidad es a los que hay que potenciar con herramientas quizás para que puedan ser más funcionales, pero no quitarles lo rico de esa contención natural que están teniendo. Cuando muchas veces se nos decía de cómo, bueno, cómo ver este tema más a nivel comunitario, pienso que esos grupos ya están, que hay que fortalecerlos, pero que hay que brindar espacios catárticos donde el dolor sea bienvenido, donde ayudar más que ayudar primero a la expresión del dolor y segundo al sentir este dolor, cómo tú acompañas este transitar por el dolor. ¿Por qué? Porque puedes tener una persona que te va a expresar el dolor, pero va a transitar por ese dolor con un alcoholismo. Entonces, es como yo acompaño a este otro para que no caiga en un alcoholismo y yo ayudarlo a que gestione sus emociones y las pueda a lo mejor, no sé, expresar su dolor llorando mucho, pero también a lo mejor jardineando en el patio, que su dolor tenga una trascendencia, que tenga una resignificación, pero desde su sentir. Y eso es cuando yo valido y respeto al otro, porque eso de que es como casi a veces se pasa en las terapias, que es como yo, como la gente te dice, yo quiero olvidar tal cosa, no, eso no va a suceder, tienes que resignificarlo. El tema es cómo nosotros vamos a resignificar el periodo de pandemia, cómo lo estamos ya resignificando y cómo nos estamos validando unos con otros. Que, cómo hacemos que el que tenga más recursos, físico, monetario, etcétera, le dé un sustento al otro que a lo mejor no lo está teniendo. Y eso ya habla de una cultura que no es competitiva, sino que es colaborativa y que es empática.
Y, Y eso yo creo que hoy en día nos está costando oye, terriblemente porque Fernanda, no es el mundo el que estaba diseñado. Nico quiere decir algo. Sí, mira, me gustó mucho la expresión que acabamos de escuchar, Fernanda, esto de hablar de los espacios catárticos. Yo creo de que es bien decidor. Pienso más que nada en que, tratando hacer un matiz y complementar un poco lo que dices tú, yo creo que una estrategia en la situación en la que estamos ahora es tomar una conciencia mayor del momento único y especial que estamos viviendo, porque el confinamiento, si bien tiene muchos aspectos negativos, yo creo que tiene un aspecto que es bien positivo o muy, muy explotable positivamente, que es darnos cuenta del tiempo, ¿no? Nos permite un empoderamiento a muchas personas sobre el tiempo que tenemos, ¿cierto? Al estar en la casa, diferente, nos permite estar un poquito más en las relaciones humanas más inmediatas, a propósito de lo que es construir comunidad, no como algo virtual, sino que como algo que parte de nuestra condición humana, animal, mamífera o celular, ¿cierto? Que para que haya, a propósito de la metáfora, digamos, o de la analogía con los sistemas celulares más complejos, multicelulares y todo, digamos, la cooperación parte, digamos, de la existencia unos con otros, ¿cierto? Primero unidos, ¿cierto? Físicamente, y luego mandando sustancias más lejos, para un lado, para el otro, pero suponiendo esa continuidad del ser viviente. Desde la perspectiva de los que estamos encerrados, estando confinados, podemos estar con el otro de una manera diferente, ir explorando distintas maneras de estar presentes con la familia, de estar presentes con los vecinos, de estar presentes con estas relaciones que habíamos dejado de lado en gran medida por estar moviéndonos en esta carrera de las ratas y en este uso neoliberal del tiempo, donde tanto tiempo desaparece en locomoción, en estar sobre todo con personas que no significan demasiado porque también estamos demasiado cerrados y con mecanismos de defensa en los que no queremos dejar entrar al otro porque estamos trabajando para allá, para acá. Ahora tenemos una oportunidad, creo yo, dorada, para tratar de ir reorganizando esta experiencia y tratar de expresar, como tú bien dices, el dolor desde esa posición. Ahí yo quería tirar una pregunta. No sé si estamos bien en el tiempo o a lo mejor lo tiramos más adelante, pero tiene que ver más que nada con cuáles son las alternativas que tiene la persona, por ejemplo, que tiene dolor crónico, de poder manejar de mejor forma desde lo individual y desde lo colectivo. Tú has hablado bastante, digamos, de lo colectivo, del contener, de estar con el otro, de hacer de la experiencia del dolor algo hacia afuera, no algo hacia adentro, de hacer algo que puede brindarle un plus a lo comunitario, sí, en vez de ser una deuda desde el individuo, ¿cierto? Una carga. Pero ¿de qué manera lo podemos aterrizar a la experiencia o por la que están pasando las personas que hoy día sienten dolor crónico? ¿Cómo lo enfocarías tú? Bueno, respondemos a esta pregunta, creo yo, a la vuelta. Así que hacemos una pausa rapidita y ya volvemos. Bueno, acá volvemos con el tercer bloque en el 103.5 en Activamente. Invito a todos los auditores, las personas que nos están mirando por nuestras redes sociales, a que puedan visitar la página www.saludmental 2020 y ahí se van a poder encontrar con el seminario Salud Mental y Bienestar para un Nuevo Chile 2020, donde tuvimos 8 grandes invitados en la exposición, y esto está todo arriba en la página, y también hay un formulario y hay un cuestionario para poder vaciar las ideas acerca del constituyente, la idea de país que queremos tener, y la construcción colectiva del concepto de salud mental, bienestar y propuestas también. Entonces ahí van a encontrar un cuestionario bien bonito que va a ser sistematizado. Ya tenemos más de 100 opiniones, queremos llegar a las 200 y a partir de las 200 opiniones vamos a sistematizar este material que va a ser entregado directamente al constituyente. Súper interesante y motivadora la conversación. He querido como meter la cuchara hartas veces, pero también me he dedicado como a escuchar. Eh, quiero decir algo, o sea, la importancia, y vamos a pasar a los temas prácticos, la importancia de generar y construir relaciones amorosas. Me voy como prefigurando eso, porque en un mundo de competencia, en un mundo
como el que vivimos, la competencia es la negación del amor. Definitivamente la competencia es la negación del amor. El amor, si tomamos a Humberto Maturana, el amor es legitimar al otro como legítimo otro en la convivencia. Por lo tanto, la competencia genera precisamente lo demás. Este concepto de competencia sana, no sé quién lo habrá inventado, pero en la competencia se deslegitima al otro, se deslegitima al otro. Y en la colaboración, uno también puede ser mejor y hacer mejor las cosas. Entonces, nuevamente está como puesto en el tema de la sociedad, el rendimiento, etcétera. Y me voy quedando me voy quedando con eso. Y también, bueno, quisiera preguntarle a ustedes dos, porque se ha hablado harto de la comunidad, de enfrentar la pandemia en comunidad, y de enfrentar la pandemia también, del dolor crónico también en comunidad, y algo súper legítimo, el poder construir, digamos, este tejido social. Pero ¿qué ocurre con las personas que viven solas el dolor? ¿Qué podríamos como decirle a esas personas? ¿Qué podríamos como aportarle desde el punto de vista más como de cosas, Más de cositas, práctico. más prácticas, de cositas que ellas pudieran Eh, hacer? Mira, yo creo, Salva, que hay primero, para retomar un poco, recapitular, primero a nivel colectivo y también a nivel individual, es súper necesario validarnos a nosotros mismos en primera instancia y darnos cuenta de que no hay nada malo en ser vulnerable, que no hay nada malo en ser un ratito vulnerable, que a lo mejor yo necesito soltar esto porque ya no lo puedo manejar, estoy en un estado de choque emocional, estoy colapsada, me superó y necesito que otro intervenga. Un ratito, hasta que yo vuelva a respirar y pueda volver a ir y que alguien me contenga y seguimos adelante. Primero es aceptar comunitariamente la vulnerabilidad, no como un signo de debilidad, sino como una demostración de que alguien ya ha sido demasiado fuerte por un rato y que está en todo su derecho a colapsar. Yo hace poquito daba el ejemplo, no sé a quién se lo escuché, ¿verdad? De los edificios de los sismos. Tenemos el edificio antisísmico, que es el edificio que se mueve ante un temblor, y tenemos el edificio rígido, que con el temblor no se va a mover, pero se va a romper todo por dentro y generalmente son los que se derrumban y se caen. Versus este otro que a lo mejor se mueve, pero no se caen tantas cosas adentro y no se va al piso. Y eso va por la vulnerabilidad de este material, que es más laxo, que hay flexibilidad frente a la crisis, frente al cambio. Entonces, eso yo creo que debería ser como el tema colectivo, como tips para las comunidades, lo valioso a lo mejor que es escucharnos, validar el escuchar, validar al otro, que el otro cuando te dice estoy mal, no salir con el cliché de, ay, pero ¿cómo vas a estar mal? Es que yo también lo estoy pasando mal. ¿Se han fijado eso? Una vez le sale, o sea, es que me duele la espalda. Sí, como, Sale al tiro el otro que te dice que le duele la a mí espalda, el también me brazo, la duele, pierna. a Y mí es me como duele te más. gané. Y es como, a mí me duele más, claro, como te gané, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que validar al otro, pucha, te duele la espalda, pero a lo mejor hiciste algo que, dime, ¿qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor a ti? Y ahí ya va apareciendo la validación del dolor y la empatía. Siguiendo Por ahí hay al... un cambio, por ahí, disculpa, por ahí hay un cambio bien interesante porque tiene que ver con Sí, que muchas veces la gente, o sea, uno mismo también muchas veces cae en eso, o sea, uno en una conversación coloquial, alguien te cuenta un problema y uno inmediatamente relaciona con el problema que uno está viviendo y a veces uno lo entiende como una forma de acompañar, cuando en realidad lo que está haciendo es en el fondo invalidar y diluir la experiencia del otro en una experiencia colectiva también. Entonces también hay un aspecto, otra cara de la moneda de lo colectivizante también. No sé si me... sí, Mira, totalmente, porque es necesario validar, validar, y eso también pasa por un tema individual. Si tú, primero, personalmente, tú no te validas, es muy difícil que puedas aceptar la validación del otro, porque caes en el juego mental de que sentirte no merecedor de la validación que te está dando el otro. Y ahí caes como casi en una caridad emocional. es que es como la Que sociedad del tú, déficit. Ahí, ¿ah? claro, Es la al sociedad del empate, déficit. ¿cachai? Y empezáis a jugar al empate emocional. Entonces, a eso es lo que no tenemos que llegar. Y ya las personas que están solas, vivenciando un dolor crónico, primero, validarse ellos mismos, autocontenerse, que sé que es difícil en situaciones, pero
sentirse ellos mismos desde el punto de vista, primero analizar qué es lo que puedo hacer y qué es lo que a lo mejor ahora no puedo hacer, no pedirme imposibles a mí mismo, generar planes de a lo mejor de lo que tengo que hacer durante el día o la semana, pero que sean súper concretos. Hay una teoría que es la teoría de las cucharas, que puedo ponerme ya 5 cucharas porque son 5 actividades al día. ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día planchar, no sé, cocinar, dejar a lo mejor cocinado para 2 o 3 días. Puedo dejar distintas, hacerme mi calendario de actividades. Y en base a eso ir sorteando el día. Ir detectando las horas del día en las que me puedo ir sintiendo peor. Porque obviamente si yo ya sé que en la tarde, a las 6 de la tarde ya me siento muy mal, no voy a calendarizar nada a esa hora y voy a poner la cuchara del descanso. Y crear también espacios de autorregaloneo. A lo mejor pueden ser cosas súper básicas, pero en la noche sentarme en la cama, echarme una crema rica, disfrutarla esa crema rica, ¡ay, qué rico! Siento mi piel suavecita, voy a prender el escaldazono, me voy a meter a la cama, o si, me voy a tomar un tecito de un sabor que me gusta, pero ese espacio de intimidad contigo mismo, no de autoagresión, y eso también es importante ir controlando la mente, aprender a hablarnos bonito, de, bueno, hoy día no pudiste con todo, a lo mejor eran 4 cucharas y pudiste 3, pero tú no eres la Mujer Maravilla, no tienes por qué poder con todo, así que está bien, ahora tienes que descansar, mañana es otro día. Autovalidarnos de esa manera. A los pacientes que están con tratamientos crónicos, no dejar sus medicamentos, controlar su alimentación, medidas de autocuidado. Si soy diabético, me pongo ansioso y sé que con la ansiedad me da por comer, controlar qué es lo que estoy comiendo, ver cómo puedo a lo mejor canalizar esa ansiedad por otro lado. Puedo pintar, puedo poner karaoke en la casa y cantar, no sé, cualquier otra actividad que me libere esa energía, pero no centrarla en la comida. ¿Por qué? Porque, ojo, puedo estar ocupando la comida como una herramienta de autoagresión. Hay personas que se dan atracones de comida como autoagresión. Él no se está cortando los brazos. Yo siempre le digo eso a los colegas. Esa persona no se está cortando los brazos, pero se está dando un atracón de comida o se está dejando de inyectar la insulina, etcétera. Y ahí siempre yo he pensado, quizás Nicolás y como más experto en psiquiatría, hay para mí una velada intención de idea o ideación suicida y que ahí hay algo que controlar. Así que si usted puede a lo mejor de su celular, su red de amigos, a lo mejor programar videollamadas, eh, y no necesariamente hablar del tema de la pandemia, hablarlo, sí, es necesario, porque no podemos fingir que no está pasando nada, pero también sentarse a hablar las cosas positivas que han pasado en el día. Hay mucho canal en YouTube, en todas estas cosas más digitales de recetas de cocina. A lo mejor me puedo atrever a cocinarme algo nuevo, que me va a quedar rico, me lo voy a regalar a mí mismo. Conversar con mi vecino, a lo mejor nunca he conversado con mi vecino, no sé quién es. Y a lo mejor yo pienso que estoy solo, pero en verdad sí hay personas disponibles a mi alcance que me puedan escuchar y contener, solamente que yo no he querido que los demás ingresen por no querer mostrarme vulnerable. Entonces hay un tema también ahí de cómo nos abrimos a los demás para que puedan sociabilizar y cómo nosotros vamos manejando esto. El dolor obviamente genera un aislamiento social, genera que las personas a veces se quieran aislar, pero hay que contenernos a nosotros mismos y entender ya no desde la vivencia del dolor y desde la culpa, desde el victimismo, sino también desde de entender que somos sujetos de derechos de placer. Y que es rico que si me quiero tomar un té con sabor a manzana a las 9 de la noche, solo a lo mejor mirando las estrellas, pero es mi momento, po. Ese Es para mí, como ¿cachai? que siento, Fernanda, que es como aprender a bien tratarse. Obvio, Es como aprender a bien tratarse. Porque a mí me impacta porque nos tratamos tan mal, siento que nos decimos tan malas cosas y siento que ponemos la exigencia por sobre nuestra salud muchas veces. Entonces me hace mucho sentido esto del auto buen trato, de esto de ser como compasivo con con uno nosotros mismo, mismos. con nosotros mismos. Yo creo que es como una caridad que parte por la casa de uno, por la casa propia. Porque lo que me exijo a mí mismo, también se lo exijo al otro muchas veces. Por lo tanto, también Claro. lo que me hago a mí, se lo hago a otros también, proyectivamente, introyectiva y proyectivamente. Entonces, es súper potente también
esta posibilidad de vivir el dolor desde la legitimación, desde algo que es. ¿Ah? Y sabéis lo que me impactó más, que lo dijiste en el primer bloque, porque yo tengo un familiar con dolor. Entonces, cuando tú dijiste esto de que el dolor era de todo, oh, me emocioné mucho porque también lo siento por ella, po. Mm, Cuando ella, cuando tiene el dolor, como que uno lo sintiera, como que le duele a uno también, como que quisiera como quitar este dolor al otro, ¿me entendió? ¿No? O sea, pero, y entonces, y uno como que va aprendiendo, pues, uno dice, ¿cómo te sientes? Y siempre la primera persona siempre se sentía mal, pues. Entonces yo sentía que esa pregunta estaba mal formulada, porque siempre yo como que la retrotraía a su estado como más permanente. Entonces ya nunca más pregunté cómo te sientes ni nada, sino que eh, adopté como una postura de otro tipo de acercamiento. ¿Ah? Así como, hoy mira el día, hagamos algo, o sea, como necesitemos por este lugar, o sea, como no focalizar también el tema ahí, pero como un parte como de un aprendizaje. Uno no tiene, yo soy ignorante en este tema y en muchos otros. eh, ¿Cómo se llama? Fue como un aprendizaje. Entonces me estoy preguntando de las personas que no tienen como esta oportunidad de poder aprender como estas cosas, pues, cómo estarán ahora en sus casas, cómo estarán viviendo su experiencia. Entonces, me gustaría decirte qué le podemos decir a esas personas, o dónde podrían ir también, si están solas, si requieren de un tratamiento o de algo, Fernanda, Anita. bueno, grandes profesionales siempre van a encontrar en Sabia Salud, y ahí tienen que sí o sí acercarse al gran equipo que han formado. Yo creo que lo primero es autocontenerse, aprender a autocontenerse, buscarse, hay opciones terapéuticas de psicólogos cercanas a su red, sean privadas, sean públicos, y acudir si no tengo una red familiar, que a lo mejor siempre pueda haber algún amigo, los animales también son excelente compañía, eh, y buscar a lo mejor la red está, yo creo que es cosa de buscar y primero autovalidarse ello, de que hay un tema cultural con el dolor, que no es malo estar con dolor, el tema es qué es lo que hago con el dolor, cómo lo manejo. Ya hablamos un poco de la teoría de las cucharas y también hay que hablar de cómo, qué es lo que hago con esta sensación molesta que causa el dolor, cómo la voy a canalizar, cómo la identifico cuando ando mal genio por el dolor y mejor me voy a aislar un ratito, cómo me trato yo misma de descansar del dolor, de hacer esas catarsis. Porque es complejo, el dolor es una situación desborda a las personas, cansa, aburre, y lo digo por experiencia propia. Eh, es como, yo creo, vivir con ¿Sabes cuál es un pensamiento que he ese tenido? vía crucis eterno. Oye, un pensamiento que he tenido cuando he tenido dolor de algo, no he vivido dolores crónicos, pero sí he tenido fuertes dolores, cuando he estado como en la experiencia del dolor, porque es muy buena esta definición, porque el dolor es una experiencia, como lo decís tú, pero una Mm, experiencia que se puede resignificar, o sea, se puede acomodar y podemos vivir la experiencia del dolor desde otro lugar. Pero fíjate, cuando he tenido como el dolor, siempre me digo, chuta, voy a disfrutar más cuando no tenga dolor. Como que claro, tomo conciencia es que tú le das un valor finito al dolor, o sea, claro, un poco como lo que se hace con los niños, o sea, te va a doler ahora, pero en un momento va a tener fin pero ¿qué pasa y vas a poder, con claro. el que El es tema es que pasa crónico? con el crónico cuando yo te digo, se ve como el vía crucis eterno. Y eso es una lata, yo lo digo, o sea, todos los días he estado meses sin dolor, soy muy agradecida de eso, pero fue súper fuerte darme cuenta que así como empecé con una terapia nueva y fue como, oh, estoy aquí cuántas horas sentada y no me duele la columna. Oh, ¿en serio? ¿Soy yo? Y me tocaba yo, casi como, va, Fernanda, ¿eres tú? O dormir una noche completa. Y es complejo, porque yo siempre he dicho, soy creyente del alma, de que el alma ocupa este cuerpo que es como un autito que nos permite desplazarnos, pero siempre digo que a las personas con dolor crónico les tocó un auto viejito y chacarriento, y que impide un poco el desarrollo del alma. La Frida Kahlo lo grafica muy bien en sus pinturas, ¿cierto? De cómo no la deja esto de expandirse y moverse, y por eso ella dice, ¿para qué me quiero pies si tengo alas?
y esos dolores tienen que ir de cómo te vas conteniendo tú mismo y cómo vas conteniendo a los demás. Van Gogh en su dolor emocional, cómo se arranca esta oreja, y así tantos otros a lo largo de la humanidad, como han ido enfrentando situaciones adversas. Pero por eso, siento que hay un problema con el dolor, porque se muestra el dolor como que casi es heroico al que soporta el dolor y lo vivencia, y súper bien, ¿cachai? Pero también, y como que miramos feo al que a lo mejor no tolera el dolor o que se colapsa más Sí, rápido, etcétera. es Les de- recomiendo a todos un libro que es de C. Lewis, que se llama El problema del dolor, que habla un poco del dolor como herramienta social, del dolor como se ocupaba, por ejemplo, ante los sistemas penales, los castigos físicos, cómo ha sido la dimensión divina en torno al dolor. Y todo este tema tiene un tema ahí bien desde la academia bastante interesante de analizar, pero también los llevo ya a la parte más práctica de que me encantaría de que las personas se pudieran formar en dolor, los profesionales, y desde la fisiología y farmacología del dolor hasta el enfoque social del dolor, de que la persona que está con artrosis, artritis en la casa tiene un problema social porque van a haber licencias no pagadas, no va a poder trabajar a lo mejor un cargo 44 horas, se va a ver disminuida su calidad de vida, menos plata, etcétera. Entonces no me digan que el dolor no es un problema social. Más encima probablemente se va a ver con su red social afectada porque no va a poder cumplir con a lo mejor expectativas de su edad, de salir a carretear, de salir a tener amigos, etcétera. Por tanto, tiene que haber un sistema que considere contener al dolor en todas sus dimensiones, no desde el paliativo antes de la muerte, sino desde el tránsito vital con el dolor, porque tenemos personas que van a vivir años con dolor. Entonces el tema es qué hacemos, y aparte obviamente un saludo fraterno a todos quienes estamos aquí dando todo en la pandemia, no desde la figura del héroe, sino desde la figura, ojalá mirarnos a todos ya con compasión y amor, y, y nada, pues, Claro. esperemos que nos dé tregua luego este bichito, y podamos estar eh, retomando parte a lo mejor de lo que era nuestra vida, invitarlo a cuestionar la vida antes de la pandemia. ¿Era la que yo quería? ¿Qué me enseñó la pandemia? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a querer mejorar? ¿Qué elijo ser? ¿Qué elijo sentir? Claro, y no desde, como tú bien dices, no desde la figura del héroe o del personaje que destaca por sobre el resto, sino que del personaje que acompaña, ¿cierto? Exacto. De este colectivo el héroe del que tú colectivo. tan lindamente has resaltado en esta conversación que hemos tenido hoy día. Tenemos que ir cerrando, chicos, porque de verdad que podríamos conversar horas, pero estamos re contentos y yo quedo re contento con esta conversación que hemos tenido. Creo yo de que es un tema muy importante, es ultra necesario hablar más, visibilizar el problema del dolor y la oportunidad del dolor también. De poder también irnos reencontrando con lo que el dolor como estado nos permite también, nos invita también a crecer cuando estamos en condiciones adversas y a crecer no solamente individual, sino que como tú bien lo has dejado sentado en esta jornada colectivamente. Así que, Salva, nos despedimos entonces dándote las gracias muy grandes, Gracias, Fernanda. muy grandes por No, tan gracias a ustedes bonita por la invitación. conversación. Cuando gusten, yo encantada. Muchas gracias, Fernanda. ¿Con qué canción nos vamos, pues, Fernanda? A ver. Era Cuando pase el temblor. Me encanta esa canción también. Bueno, Chile tiene eso los quería invitar, Chile tiene su cultura sísmica, ¿cierto? Pero buena reflexión que les quiero dejar ahora. Nosotros sabemos que vivimos en un país sísmico, que puede temblar en cualquier momento y que son así temblores muy fuertes, como también pueden ser temblores mucho más suaves, pero nosotros no podemos vivir pensando que todos los días va a haber un terremoto grado 10. Entonces también tenemos que bajar esta alarma de sensación de peligro, esta awareness ahí constante, y no vivir estos duelos anticipados ni estos anunciadores de tragedia que cuando uno dice, hoy salió el sol y te dicen, sí, pero más rato se va a nublar. O hoy hace tiempo que no tiembla, ¿eh? Cuando la gente te lo dice también. Ahora pensemos en que cuando pasa el temblor de la pandemia, ¿qué queremos ser? Pues, ¿qué queremos elegir? ¿Qué vamos a querer cambiar?
desde lo que era nuestra vida antes, con este antes y después de la pandemia, pero también contenernos mientras estamos en este temblor, no hacernos los locos y decir no pasa nada, no pasa nada, no negar este temblor, sino que decir sí, está temblando y está temblando fuerte, abracémonos, protejámonos y pensar en eso, de que no podemos vivir pensando toda la vida de que porque estamos en un país sísmico va a venir eternamente todos los días un temblor. No podemos vivir pensando en la tragedia, no podemos vivir desde el miedo es la antítesis del amor y de la acción. Hay que vivir desde el amor, desde la empatía y ojalá firmándonos unos con otros. Así que por eso la canción. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.